Mi madrastra pasó 10 años llamándome parásito en mi propia casa. Su cara no tuvo precio cuando descubrió que yo era quien los mantenía a flote. Mi mamá murió cuando tenía 14 años y fuimos solo papá y yo durante 3 años. Entonces papá conoció a Carmen en alguna conferencia de trabajo cuando tenía 17. Era gerente de oficina en una empresa de suministros médicos y actuaba como si dirigiera toda la industria de la salud. En 6 meses, estaban casados y se mudó con nosotros. Lo primero que Carmen hizo fue darme una lección sobre contribuir al hogar. Dijo que tenía edad suficiente para trabajar y no debería esperar limosnas. Tenía 17, estudiando para los exámenes de ingreso y trabajando los fines de semana en un centro de tutoría. Quería la mitad de mi sueldo para comestibles, aunque papá siempre había cubierto todo sin problemas. Se paraba ahí todos los sábados con la mano extendida esperando mi dinero. Si necesitaba dinero para útiles escolares, Carmen me hacía escribir una solicitud formal explicando por qué no podía presupuestar mejor. Rechazaba la mitad de ellas, diciendo que necesitaba aprender prioridades. Realmente creó un gráfico mostrando cuánto le costaba mensualmente al hogar: comida, electricidad, agua, incluso papel higiénico. Lo actualizaba semanalmente y lo pegaba en mi puerta. Cuando empecé la universidad, Carmen empeoró. Dijo que los adultos no viven de sus padres, y como tenía 18 años, era adulta. Me hizo conseguir un segundo trabajo durante los descansos del semestre. Calculaba cuántas horas podía trabajar entre clases y me decía perezosa si no maximizaba cada minuto. Me obligó a pagar mi propio seguro médico, aunque podría haber permanecido en el plan de papá. Cada cena familiar se convirtió en una lección sobre autosuficiencia. Les decía a sus hermanas cómo me estaba enseñando a no ser un parásito de la sociedad. Realmente usaba esa palabra, parásito. Se quejaba de que su generación trabajó durante la universidad sin ayuda, y la mía solo esperaba que todo se nos sirviera en bandeja de plata. Me hizo devolver el dinero de los regalos de cumpleaños diciendo que los regalos eran para niños. Cuando me gradué y conseguí un trabajo inicial en una empresa farmacéutica, Carmen dijo que debería pagarles renta, ya que aún vivía en casa. Tenía 22 años, ganando apenas lo suficiente para cubrir mis préstamos estudiantiles. Quería 800 euros al mes más servicios. Dijo que si no podía pagarlo, tal vez debería haber estudiado algo útil en lugar de química. Dejaba artículos impresos en mi cama sobre adultos jóvenes viviendo con padres siendo la ruina de Europa. Durante 5 años, Carmen hizo mi vida un infierno. Me presentaba a la gente como su hijastra desempleada, aunque trabajaba 50 horas a la semana. Cuando me ascendieron, dijo que probablemente fue contratación por diversidad. Cuando compré ropa profesional, dijo que estaba desperdiciando dinero tratando de parecer importante. Les dijo a todos en el cumpleaños de papá que aún estaban manteniendo a un adulto que no podía valerse por sí solo. Mencionaba constantemente a los hijos de sus amigas, que eran doctores y abogados a mi edad. Dijo que probablemente nunca llegaría a nada porque me faltaba impulso. Realmente trajo solicitudes de trabajo para restaurantes de comida rápida a casa, diciendo que tal vez me iría mejor con trabajo más simple. Creó una línea de tiempo mostrando dónde debería estar en la vida versus dónde estaba, con grandes marcas rojas mostrando qué tan atrasada estaba. Cuando cumplí 28, Carmen anunció en Acción de Gracias que había decidido dejar de facilitarme la vida. Dijo que después de 10 años de parasitismo, necesitaba amor duro. Realmente me desalojó, dándome 30 días para mudarme. Papá no dijo nada. Publicó en redes sociales sobre finalmente poner el pie firme con su hijastra consentida. Me mudé a un apartamento pequeño cerca del trabajo. Carmen le dijo a todos que finalmente se había liberado de mantener a una sanguijuela. Dijo que tal vez ahora aprendería a ser autosuficiente. Hizo una fiesta para celebrar recuperar su casa. 6 meses después, la empresa de Carmen anunció una fusión. Estaba emocionada porque pensó que conseguiría una gran promoción. Pasó semanas presumiendo sobre cómo su trabajo duro finalmente estaba dando frutos, a diferencia de ciertas personas que esperaban limosnas. Compró ropa nueva para conocer a los nuevos ejecutivos. Le dijo a todos que su carrera estaba a punto de despegar. La reunión de fusión estaba programada para lunes por la mañana. Carmen entró esperando conocer a algunos ejecutivos corporativos de Madrid. En su lugar, me encontró a mí. Yo era la líder del equipo de adquisición. Resultó que la empresa farmacéutica para la que había estado trabajando había estado silenciosamente comprando empresas de suministros médicos. El trabajo inicial del que Carmen se había burlado se había convertido en una posición senior, supervisando adquisiciones. Específicamente, había presionado para comprar su empresa porque conocía sus contratos por dentro y por fuera. La cara de Carmen se puso blanca cuando me vio en la cabecera de la mesa de conferencias. Mantuve mi rostro completamente inexpresivo, mientras Carmen me miraba desde su asiento 3 sillas más abajo. Parecía como si alguien hubiera derramado agua helada sobre su cabeza. Su boca se abrió, pero no salió nada. Hice clic en la primera diapositiva de mi presentación y me levanté. Los otros ejecutivos de su empresa se movieron en sus asientos, probablemente preguntándose por qué su gerente de oficina parecía lista para desmayarse. Me presenté como especialista líder en adquisiciones para la división farmacéutica y expliqué que estaría gestionando la integración de su empresa de suministros médicos durante los próximos 4 meses. Mi voz salió firme y profesional. La mano de Carmen agarró el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Revisé la cronología en la pantalla, señalando fechas clave para revisiones de personal y evaluaciones operacionales. El jefe de Carmen, Roberto, tomaba notas en su tablet, mientras 2 otros gerentes hacían preguntas sobre estructuras de reportes. Carmen simplemente se quedó ahí sentada, congelada, su cara poniéndose más pálida cada segundo. Carmen finalmente encontró su voz unos 10 minutos después del inicio de mi presentación. Preguntó si esto era algún tipo de broma, y sus palabras salieron temblorosas y débiles. La miré directamente por primera vez desde el comienzo y mantuve mi expresión neutra.
Expliqué con calma que había estado con la empresa farmacéutica durante 6 años. Comencé como analista principiante justo después de la universidad y subí a través de 3 promociones. Me convertí en especialista senior en adquisiciones hace 2 años y ahora dirigía un equipo de 12 personas. Mencioné que había recomendado específicamente su empresa como objetivo de adquisición porque conocía muy bien sus estructuras contractuales. Las había estudiado extensamente durante mi fase de investigación. La cara de Carmen de alguna manera se puso aún más blanca. Miró hacia abajo a su carpeta y pude ver sus manos temblando. Roberto miró entre nosotras con confusión escrita en toda su cara, pero no dijo nada. Hice la transición suavemente a la sección de resumen de la fusión, haciendo clic a través de diapositivas sobre cronogramas de integración y planes de reestructuración. Los otros ejecutivos se inclinaron hacia adelante para leer los detalles, mientras Carmen se sentó perfectamente quieta, como si alguien hubiera presionado pausa en ella. Delineé cómo estaríamos evaluando a cada empleado durante los próximos 60 días. Expliqué que evaluaríamos el valor de cada persona para la organización fusionada y tomaríamos decisiones sobre retención o indemnización después de ese periodo. Mencioné que estaríamos consolidando departamentos y eliminando posiciones redundantes para maximizar la eficiencia. La respiración de Carmen se aceleró y pude ver su pecho subiendo y bajando rápidamente. Seguí hablando sobre sinergias operacionales y objetivos de reducción de costos. Listé los departamentos que verían los cambios más grandes. Su departamento era tercero en esa lista. Uno de los otros gerentes preguntó sobre paquetes de indemnización y revisé nuestros términos estándar. 3 meses de pago más continuación de beneficios y servicios de recolocación. Carmen parecía que podría vomitar. Unos 20 minutos después del inicio de la presentación, noté la mano de Carmen moviéndose bajo la mesa. Estaba tratando de ser sutil al respecto, pero podía ver el brillo de la pantalla de su teléfono reflejado en su cara. Sus pulgares se movían rápidamente a través de la pantalla y sabía exactamente a quién le estaba escribiendo. Papá probablemente estaba en su trabajo de consultoría ahora mismo, completamente confundido sobre por qué Carmen le estaba enviando mensajes de pánico sobre mí siendo su nueva jefa. No reaccioné en absoluto, solo continué explicando cómo evaluaríamos la contribución de cada empleado a la organización fusionada. Hablé sobre métricas de rendimiento y criterios de evaluación. Mencioné que las decisiones se basarían puramente en factores profesionales e historial de trabajo documentado. El teléfono de Carmen vibró silenciosamente y miró hacia abajo. Lo que sea que papá respondió hizo que su cara se desplomara por solo un segundo antes de que la forzara de vuelta a neutral. Pasé a la siguiente diapositiva sobre hitos de cronología y fases de implementación. Abrí el piso para preguntas. Después de terminar el resumen de integración, Roberto levantó su mano primero y preguntó sobre la estructura de gestión en la nueva empresa. Saqué el organigrama y expliqué cómo estaríamos aplanando la jerarquía. Expliqué que estábamos eliminando 3 capas de gestión intermedia para crear líneas de reporte más directas. Señalé que los gerentes de oficina y coordinadores administrativos serían consolidados en un solo equipo de operaciones. Carmen se puso completamente rígida en su asiento. Todos en la corporación sabían que las posiciones de gerente de oficina usualmente eran las primeras en irse en fusiones porque se consideraban redundantes con el personal existente. Mantuve mi tono factual mientras explicaba la lógica detrás de cada cambio estructural. Roberto asintió y tomó más notas. La mandíbula de Carmen estaba apretada tan fuerte que podía ver los músculos saltando en su mejilla. Otro gerente preguntó sobre la cronología para decisiones de personal y dije que tendríamos recomendaciones preliminares para la semana 8 del proceso de integración. La reunión se interrumpió para el almuerzo al mediodía y Carmen prácticamente corrió fuera de la sala de conferencias. Agarró su bolsa y teléfono y se dirigió directo a los ascensores sin hacer contacto visual con nadie. Me quedé atrás para empacar mi laptop y materiales de presentación. Roberto se acercó y preguntó si tenía unos minutos para charlar. Fuimos a la sala de descanso y tomamos café, mientras los otros ejecutivos salían a buscar comida. Roberto revolvió crema en su taza y mencionó que Carmen había sido difícil de trabajar últimamente. Dijo que se había estado quejando constantemente sobre empleados más jóvenes y su supuesta falta de ética de trabajo. Me dijo que resistía a cada cambio de procedimiento que trataba de implementar, alegando que su forma de hacer las cosas había funcionado bien durante 20 años. Se veía cansado solo de hablar de eso. Preguntó si la fusión podría ser una buena oportunidad para abordar algunos de estos problemas de rendimiento que se habían estado acumulando. Mantuve mi respuesta, profesional, y dije que estaríamos haciendo evaluaciones exhaustivas de todos, basadas en métricas documentadas y retroalimentación del equipo. Mi supervisora, Patricia, me encontró en la sala de descanso unos 10 minutos después. Me apartó cerca de las ventanas y preguntó silenciosamente si estaba bien. Dijo que había notado una tensión extraña con Carmen durante la presentación. Le di la versión corta. Le dije que Carmen era mi madrastra que había hecho mi vida un infierno completo durante 10 años. Me llamaba parásita y sanguijuela. Me cobraba renta cuando apenas podía permitirme los préstamos estudiantiles. Me echó hace 6 meses. La expresión de Patricia cambió de preocupada a enojada en unos 2 segundos. Su cara se puso dura y dijo algunas palabras sobre Carmen que no repetiré aquí. Entonces me dijo que me cubriría las espaldas durante todo este proceso. Asegurarse de que todo se mantuviera profesional y comprar el libro. Dijo que si Carmen intentaba cualquier drama familiar o trataba de reclamar sesgo, Patricia lo detendría inmediatamente con documentación. Le agradecí y nos dirigimos de vuelta a la sala de conferencias mientras la gente empezaba a regresar del almuerzo. Carmen regresó justo antes de que nos reconvocáramos, y claramente había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, aunque había tratado de cubrirlo con maquillaje fresco. Había reaplicado su lápiz labial, pero estaba ligeramente corrido en una esquina.
Se sentó en su asiento y no miraba a nadie. Comencé la sesión de la tarde sobre integración operacional, mostrando diapositivas detalladas sobre consolidación de cadena de suministro y sistemas de gestión de inventario. Mantuve todo completamente profesional y técnico. Repasé cada proceso cambiado paso a paso con datos de apoyo y análisis de costos. Carmen se retorció en su asiento todo el tiempo. Seguía cambiando su peso y cruzando y descruzando las piernas. Se mordía las cutículas hasta que vi una mancha de sangre en su pulgar. Hablé sobre estandarizar procedimientos de pedidos e implementar nuestro software de gestión de proveedores existente en todas las ubicaciones. Expliqué cómo estaríamos entrenando a todos en los nuevos sistemas durante un periodo de 6 semanas. Carmen interrumpió unos 30 minutos después del inicio de la sección de cadena de suministro. Su voz salió demasiado fuerte y un poco estridente. Sugirió que los procesos actuales de su departamento ya eran muy eficientes y no necesitaban ser cambiados. Dijo que habían estado haciendo las cosas de la misma manera durante años y funcionaba perfectamente bien. Dejé de hablar y la miré con calma. Esperé un momento antes de responder. Entonces expliqué educada pero firmemente que nuestro análisis mostraba ahorros significativos de costos a través de la estandarización. Saqué una diapositiva con números reales, mostrando cuánto dinero ahorraríamos consolidando proveedores y usando nuestros acuerdos de compra a granel. Mencioné que las preferencias personales no influirían en las decisiones operacionales, porque teníamos que basar todo en datos y resultados medibles. La cara de Carmen se sonrojó roja y miró hacia abajo a la mesa. Roberto se aclaró la garganta incómodamente. Pasé a la siguiente sección sobre sistemas de seguimiento de inventario, y nadie más interrumpió por el resto de la presentación. La reunión finalmente terminó a las 4:00, y todos empezaron a empacar sus cosas. Carmen se me acercó en el pasillo mientras me dirigía de vuelta a recoger mis materiales. Trató de captar mi mirada y dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Su voz tenía ese borde desesperado. Dejé de caminar, pero mantuve mi expresión neutra. Le dije que toda comunicación respecto a la fusión necesitaba pasar por canales oficiales. Dije que estaría enviando un correo de la empresa con los procedimientos apropiados para preguntas y preocupaciones. Los ojos de Carmen se pusieron brillosos como si pudiera empezar a llorar otra vez. Comenzó a decir algo sobre familia y cómo necesitábamos hablar sobre esta situación. La interrumpí antes de que pudiera terminar. Expliqué que mis obligaciones profesionales requerían límites estrictos durante procesos de adquisición. Dije que sería inapropiado para mí tener conversaciones privadas con empleados siendo evaluados. Le dije que dirigiera cualquier pregunta al enlace de recursos humanos o la dirección de correo del equipo de integración. Entonces caminé pasándola hacia la sala de conferencias para tomar mi bolsa de laptop. Cuando salí, ya se había ido. Conduje de vuelta a mi oficina y pasé el resto de la tarde terminando los documentos de cronología de integración. Alrededor de las 6:00, empaqué mi laptop y me dirigí al garage. Mi teléfono comenzó a vibrar tan pronto como entré en mi auto. El nombre de papá se iluminó en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó otra vez inmediatamente. Luego otra vez. Salí del garage y conduje hacia mi apartamento mientras el teléfono seguía vibrando en el portavasos. Para cuando llegué a casa, tenía 17 llamadas perdidas de él. Hice la cena, la comí de pie en el mostrador de mi cocina, y finalmente le regresé la llamada alrededor de las 8. Contestó en el primer timbre y empezó a hablar antes de que pudiera decir algo. Su voz sonaba tensa y confundida. Dijo que Carmen había llegado a casa de la reunión de fusión completamente alterada. Había estado llorando durante horas. Le dijo que de alguna manera yo era su nueva jefa, que yo era la que estaba liderando la adquisición de su empresa. Dijo que no entendía cómo esto era posible, porque Carmen siempre había dicho que yo estaba trabajando en algún trabajo básico en una empresa farmacéutica. Siguió preguntando cómo había terminado a cargo de comprar a su empleador. Su voz tenía esa calidad desesperada, como si necesitara que le explicara que había habido algún error. Lo dejé seguir hablando hasta que se quedó sin energía. Entonces, le dije la verdad en la voz más calmada que pude manejar. Carmen nunca se había molestado en preguntar sobre mi carrera real, porque estaba demasiado ocupada llamándome parásita. Expliqué que había sido ascendida 4 veces en los últimos 6 años. Dirigía un equipo de 12 analistas. Ganaba más dinero que ambos juntos. Pero Carmen había estado demasiado ocupada con sus lecciones sobre mis fracasos para notar cualquiera de mis logros reales. Había estado tan convencida de que yo no valía nada, que nunca miró lo que realmente estaba haciendo con mi vida. Papá se quedó callado por un largo momento. Entonces trató de suavizar todo. Dijo que Carmen solo estaba sorprendida por la situación. Sugirió que todos deberíamos cenar juntos como familia para hablar las cosas apropiadamente. Usó ese tono que siempre usaba cuando quería que hiciera las paces con Carmen después de que hubiera sido particularmente cruel. Esa voz cuidadosa y suplicante pidiéndome que fuera la persona más grande. Le dije que no había nada que discutir. Esta era una situación de negocios profesional. Si Carmen no podía manejar ser evaluada por alguien a quien había pasado 10 años llamando incompetente, ese era su problema que resolver, no el mío. Dije que tenía que irme y terminé la llamada antes de que pudiera discutir. A la mañana siguiente, llegué a la oficina temprano y comencé a trabajar en correos. Alrededor de las 9, uno de Carmen apareció en mi bandeja de entrada. La línea de asunto decía, solicitud de reunión privada. Escribió que quería discutir su rol en la empresa fusionada y pensó que sería mejor si pudiéramos hablar en privado sobre la situación dada nuestra conexión familiar. Su tono trataba de sonar profesional, pero podía leer el pánico debajo. Reenvié el correo a Patricia y Esperanza de Recursos Humanos. Escribí una breve explicación sobre la relación familiar y les pedí que manejaran toda comunicación directa con Carmen de ahora en adelante. Dije que quería evitar cualquier apariencia de sesgo o conducta inapropiada durante el proceso de evaluación. Patricia respondió en 10 minutos diciendo que incluiría a Esperanza y se harían cargo.
Esperanza le envió a Carmen una invitación de reunión para más tarde esa semana. Me aseguré de no estar incluida en la invitación. Cuando la reunión ocurrió, me quedé en mi oficina trabajando en revisiones de contratos de proveedores. Esperanza pasó alrededor de las 4:00 para darme una actualización. Dijo que Carmen había pasado toda la hora tratando de pescar información sobre mi participación en decisiones respecto a su posición. Carmen siguió volviendo a nuestra historia personal en lugar de enfocarse en su rendimiento laboral real. Esperanza dijo que estaba bastante claro que Carmen estaba más preocupada por nuestra relación que por demostrar su valor profesional a la empresa. Durante la primera semana de integración, comencé a revisar archivos de personal para todos los empleados de la empresa de suministros médicos. Tenía que evaluar quién aportaba valor real y quién solo estaba ocupando espacio. El archivo de Carmen estaba lleno de documentación, múltiples quejas de empleados más jóvenes sobre su actitud, comentarios sobre ella siendo condescendiente y resistente a cualquier nuevo procedimiento o actualización tecnológica. Un chico llamado Antonio de su departamento había presentado una queja formal hace 6 meses. Escribió que Carmen frecuentemente hacía comentarios despectivos sobre los millennials y su ética de trabajo. Dijo que creaba un ambiente hostil para cualquiera menor de 40. Programé entrevistas con todos en el departamento de Carmen para tener una imagen clara de cómo funcionaban realmente las cosas. Hice que Patricia condujera todas en lugar de mí para mantener todo limpio e imparcial. Pasó 3 días hablando con los miembros del equipo de Carmen. La retroalimentación regresó consistentemente negativa. Las personas describían el estilo de gestión de Carmen como controlador. Dijeron que descartaba cualquier aporte de su equipo y se negaba a considerar mejoras a sus procesos. Múltiples empleados mencionaron que trataba las sugerencias como ataques personales. Una mujer dijo que Carmen había bloqueado 3 propuestas diferentes de eficiencia durante el año pasado, solo porque venían de miembros más jóvenes del personal. Mi teléfono sonó el jueves por la noche, mientras revisaba las notas de entrevista de Patricia. Miguel llamando para ver cómo estaba. Habíamos sido amigos desde el segundo año de universidad. Le conté toda la situación con Carmen y la fusión. Se rió y dijo que recordaba que aparecía en su apartamento durante los descansos de semestre, solo para escapar de su crítica constante. Dijo que esos fueron algunos de los momentos más estresados que me había visto. Entonces dijo que estaba contento de que finalmente estuviera en una posición donde ella no podía hacerme sentir inútil. Dijo que ya era hora de que Carmen enfrentara algunas consecuencias por cómo me trató. El viernes por la tarde, mi asistente me avisó que tenía un visitante en el vestíbulo. No esperaba a nadie. Bajé para encontrar a papá parado ahí viéndose incómodo en pantalones caqui y una polo. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre la situación de Carmen. Comenzó a pedirme que fuera fácil con ella durante el proceso de evaluación. Dijo que realmente estaba luchando con el estrés y estaba preocupado por ella. Le dije que este era un asunto de negocios profesional y necesitaba irse. Siguió presionando y llamé a seguridad para que lo escoltaran fuera del edificio. Le envié un correo desde mi escritorio explicando que su intento de interferir con un proceso de negocios era completamente inapropiado y no sería tolerado bajo ninguna circunstancia. El lunes por la mañana apareció otro correo de Carmen. Tono diferente esta vez. Se disculpó por cómo me había tratado a lo largo de los años. Dijo que sabía que había sido demasiado dura conmigo y quería saber si podíamos superarlo. Preguntó si podíamos poner la familia primero y trabajar juntas profesionalmente. Todo se leía como si hubiera pasado el fin de semana creándolo cuidadosamente. No le respondí directamente, solo lo reenvié a Esperanza y copié al abogado de la fusión. Agregué una nota documentando su intento de usar nuestra relación personal para influir en su evaluación profesional. Dejé que lo manejaran a través de canales apropiados. 3 semanas después del proceso de fusión, Roberto pasó por mi oficina sin previo aviso. Preguntó si podíamos hablar en privado sobre la historia de rendimiento de Carmen. Cerré la puerta e hice un gesto hacia la silla frente a mi escritorio. Se sentó y se frotó la cara con ambas manos. Se veía cansado, más viejo de lo que su foto de archivo sugería. Me dijo que había querido abordar los problemas de Carmen durante años, pero no podía encontrar una manera de hacerlo de manera segura. Cada vez que trataba de darle retroalimentación constructiva, amenazaba con presentar quejas de discriminación por edad con recursos humanos. Decía que estaba atacando empleados mayores que tenían conocimiento institucional. Mencionaba abogados y reclamaciones de ambiente de trabajo hostil. Dijo que era más fácil trabajar alrededor de ella que lidiar con el potencial desastre legal. La fusión le daba cobertura para finalmente ser honesto sobre su rendimiento inadecuado, sin preocuparse por represalias. Me entregó una carpeta con documentación que había estado guardando privadamente. Revisiones de rendimiento, donde había inflado sus calificaciones para evitar confrontación. Correos donde se había negado a implementar mejoras de eficiencia. Notas sobre quejas de clientes que había descartado. Se disculpó por no haberlo manejado antes y dijo que esperaba que esta información ayudara con el proceso de evaluación. Antonio del departamento de Carmen solicitó una reunión 2 días después. Lo encontré en una de las pequeñas salas de conferencia en el 3er piso. Se veía incómodo. Siguió ajustando su corbata y evitando contacto visual. Me dijo que Carmen había estado hablando de mí al equipo. Me estaba llamando vengativa y hambrienta de poder. Dijo que estaba saboteando su carrera por drama familiar personal. Les dijo a las personas que siempre había estado celosa de su éxito. Y ahora estaba usando mi posición para destruirla profesionalmente. Antonio dijo que la mayoría del equipo no creía su historia. Me habían visto conducir el proceso de fusión de manera justa y profesional. Me habían visto tratar a todos con respeto durante entrevistas y evaluaciones. Pero las quejas constantes de Carmen estaban creando tensión en la oficina. Las personas se sentían incómodas estando cerca de ella. Algunos empleados la evitaban completamente porque no querían ser arrastrados a cualquier conflicto que pensara que estaba ocurriendo.
Antonio dijo que se sentía obligado a decirme lo que estaba pasando, aunque sabía que podría empeorar las cosas para Carmen. Pasé esa tarde documentando todo lo que Antonio me dijo. Reuní la cronología del comportamiento de Carmen desde el anuncio de la fusión, su intento de discutir asuntos familiares durante horas de trabajo, su correo tratando de aprovechar nuestra relación personal para ventaja profesional, ahora difundiendo rumores sobre mis motivos a sus compañeros de trabajo. Compilé declaraciones de testigos de Antonio y 2 otros empleados que habían escuchado las quejas de Carmen. Programé una reunión con Esperanza de Recursos Humanos y presenté todo en un reporte formal. Esperanza revisó la documentación cuidadosamente, tomando notas en su tablet. Dijo que esto constituía crear un ambiente de trabajo hostil durante un periodo de transición. Necesitaría traer a Carmen para una reunión disciplinaria. Le dije a Esperanza que quería mantenerme completamente fuera de esa conversación para evitar cualquier apariencia de participación personal. Esperanza estuvo de acuerdo y programó la reunión para el lunes siguiente. Llamó a Carmen sola y me quedé en mi oficina trabajando en otras tareas de adquisición. La reunión duró más de 1 hora. Esperanza me dijo después que Carmen trató de reclamar que era atacada por su edad y su relación conmigo. Dijo que el proceso de fusión era injusto y sesgado, pero Esperanza tenía declaraciones de múltiples testigos sobre la conducta no profesional de Carmen. La evidencia era clara y documentada. Esperanza emitió una advertencia formal escrita y le dijo a Carmen que cualquier rumor adicional o quejas sobre sesgo resultarían en terminación inmediata independientemente del resultado de la fusión. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido esa noche. Era mi prima menor, Sofía. Dijo que había escuchado sobre la fusión a través de chismes familiares y quería comunicarse. No habíamos hablado mucho desde que me mudé de la casa de papá. Era 10 años menor que yo, aún en la universidad. Preguntó si podíamos encontrarnos para un café durante el fin de semana. Estuve de acuerdo y nos encontramos en un lugar cerca del campus el sábado por la mañana. Sofía se veía diferente de como la recordaba, más madura. Ordenó alguna bebida complicada con shots extra y se sentó frente a mí en el rincón del cubículo. Dijo que siempre odió cómo Carmen me trataba en reuniones familiares. Carmen haría comentarios maliciosos sobre mis elecciones de vida cada vez que estaba cerca. Me compararía desfavorablemente con los hijos de sus amigas que tenían mejores trabajos o casas más grandes. Mencionaría cómo aún estaba rentando en lugar de tener propiedad. Hablaría sobre cómo algunas personas nunca aprendían a ser financieramente responsables. Sofía dijo que todos los demás simplemente se sentarían ahí silenciosamente y lo dejarían pasar. Nadie nunca le dijo a Carmen que parara o me defendió. Las personas cambiarían de tema o fingirían no escuchar. Sofía dijo que era demasiado joven para hablar en ese entonces, pero siempre la molestaba. Quería que supiera que al menos una persona en la familia veía lo que realmente estaba pasando. Los resultados de la auditoría financiera regresaron la semana siguiente. Me senté en mi oficina leyendo el reporte con creciente interés. El departamento de Carmen había estado significativamente sobre presupuesto durante 3 años consecutivos. El auditor encontró procesos ineficientes que desperdiciaban tiempo y dinero. Múltiples propuestas para actualizaciones tecnológicas que ahorraban costos habían sido rechazadas. El auditor notó específicamente que Carmen había bloqueado sistemas de automatización que habrían ahorrado a la empresa más de 200.000 euros anualmente. Había escrito en respuestas de correo que los sistemas manuales actuales funcionaban bien y no necesitaban cambio. Había alegado que la tecnología era innecesaria y demasiado complicada para que su equipo aprendiera. El auditor documentó al menos 5 ocasiones separadas donde la resistencia de Carmen a la modernización había costado directamente dinero a la empresa. El reporte recomendaba implementación inmediata de las actualizaciones previamente rechazadas y sugería que la resistencia gerencial a mejoras de eficiencia indicaba problemas de rendimiento más profundos. Revisé los resultados de la auditoría con Patricia en su oficina esa tarde. Leyó el reporte mientras me sentaba frente a su escritorio. Cuando terminó, me miró y preguntó directamente qué quería que pasara con Carmen. La pregunta me tomó desprevenida. Me senté ahí por un minuto tratando de averiguar cómo responder honestamente. Parte de mí quería ver a Carmen enfrentar consecuencias reales por cómo me trató. Quería que entendiera cómo se sentía tener a alguien en poder descartar tu valor y burlarse de tus esfuerzos. Pero otra parte de mí sabía que usar mi posición profesional para venganza personal me haría tan mala como ella había sido. Le dije a Patricia que no sabía cuál era la respuesta correcta. Me sentía atrapada entre ira justificada y tratar de ser una persona decente. Patricia asintió como si entendiera el conflicto. Me contó sobre su propia experiencia con un miembro de la familia abusivo. Su tío había controlado y manipulado a su familia durante años. Había pasado mucho tiempo queriendo venganza, imaginando escenarios donde finalmente enfrentaría consecuencias. Pero eventualmente, aprendió que el poder real no era sobre obtener venganza. Era sobre no dejar que su toxicidad definiera tus elecciones. Dijo que cualquier decisión que tomara sobre Carmen necesitaba basarse en razones de negocio, legítimas, no satisfacción personal. Si el rendimiento de Carmen justificaba terminación, entonces esa era una decisión de negocio. Si la mantenía empleada solo para probar que no era vengativa, eso sería dejar que nuestra historia me controlara tanto como despedirla por despecho. La clave era tomar una decisión que pudiera justificar profesionalmente, independientemente de nuestra relación personal. Ese fin de semana, hubo una reunión familiar en casa de mi tía. No fui. No había ido a eventos familiares desde mudarme de la casa de papá. Sofía me envió actualizaciones durante toda la tarde. Carmen aparentemente estaba diciéndoles a todos que estaba abusando de mi posición para castigarla por ser una madrastra estricta. Dijo que solo había tratado de enseñarme responsabilidad e independencia. Ahora estaba usando poder corporativo para destruir su carrera por venganza mezquina. Papá respaldó su versión de los eventos.
Les dijo a los parientes que Carmen había sido dura conmigo porque se preocupaba por mi futuro. Dijo que estaba guardando rencor por decisiones parentales normales. Sofía dijo que otros parientes se veían incómodos, pero nadie habló para desafiar la historia. Las personas asintieron educadamente y cambiaron de tema. Algunos miembros de la familia hicieron ruidos simpáticos sobre qué tan difíciles deben ser las fusiones. Nadie preguntó sobre mi lado o cuestionó la narrativa de víctima de Carmen. Pasé la noche del domingo escribiendo un correo detallado a varios miembros de la familia en quienes confiaba. Mi tía, que siempre había sido amable conmigo. Dos primos mayores que me conocían antes de que Carmen entrara en escena. Sofía. Expuse la historia completa del abuso financiero y emocional de Carmen durante 10 años. Incluí ejemplos específicos con fechas y cantidades en euros. El gráfico que había hecho mostrando cuánto les costaba en papel higiénico. La renta mensual de 800 euros que me cobraba cuando tenía 22 años y apenas sobrevivía. Los 30.000 euros totales que me había quitado a lo largo de los años. El aviso de desalojo que había servido en acción de gracias. La fiesta que había hecho para celebrar deshacerse de mí. Dejé claro que esto no era crianza estricta o amor duro. Era crueldad sistemática diseñada para hacerme sentir inútil y dependiente. Expliqué que mi evaluación profesional de su empresa no tenía nada que ver con nuestra historia. Los problemas de rendimiento fueron documentados por su propio jefe y por una auditoría financiera. No la estaba castigando por ser madrastra. Estaba haciendo mi trabajo evaluando un objetivo de adquisición. Las respuestas comenzaron a llegar el lunes por la mañana. Mi tía escribió de vuelta inmediatamente diciendo que siempre pensó que Carmen era demasiado dura conmigo, pero no sentía que fuera su lugar interferir en cómo papá manejaba su hogar. Se disculpó por no hablar cuando presenció algo del tratamiento. Un primo. Dijo que había notado los comentarios de Carmen en eventos familiares, pero asumió que podía manejarlo ya que era adulta. Se sintió mal ahora, dándose cuenta de cuánto peor era en privado. Otro primo defendió a Carmen, diciendo que solo estaba tratando de enseñarme responsabilidad en un mundo que mima demasiado a los jóvenes. Dijo que tal vez estaba siendo demasiado sensible sobre expectativas normales de contribuir a un hogar. Sofía respondió diciendo que estaba contenta de que finalmente le hubiera dicho a la gente la verdad, porque el acto de víctima de Carmen en la reunión la había enfermado. Dijo que había tratado de decir algo, pero papá la había callado. Las respuestas mixtas eran exactamente lo que había esperado. Algunas personas lo entendieron. Otros siempre encontrarían maneras de excusar el comportamiento de Carmen o minimizar lo que había pasado. Al menos ahora la verdad estaba documentada en algún lugar además de mi propia memoria. El lunes por la mañana, entré a la oficina y encontré a Esperanza esperando afuera de mi puerta, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Preguntó si tenía tiempo para revisar los resultados de evaluación de Carmen. Asentí y la dejé entrar a mi oficina. Extendió los documentos por mi escritorio mientras tomaba café. Los números eran claros. El departamento de Carmen tenía los costos generales más altos de toda la empresa en relación a la producción. Las métricas de productividad de su equipo se clasificaron en el 15% inferior, comparadas con divisiones similares en otras empresas de suministros médicos. La auditoría financiera mostró que había rechazado 3 propuestas separadas para actualizaciones de automatización que habrían ahorrado a la empresa más de 200.000 anualmente. Sus revisiones de rendimiento de Roberto eran mediocres en el mejor de los casos, con múltiples notas sobre resistencia al cambio y dificultad para aceptar retroalimentación. Luego estaban las quejas. 6 empleados diferentes habían presentado quejas informales sobre el estilo de gestión de Carmen durante los últimos 2 años. Las notas de recursos humanos la describían como condescendiente, despectiva de trabajadores más jóvenes, y propensa a hacer comentarios sobre millennials que carecían de ética de trabajo. La declaración de Antonio fue particularmente detallada, documentando instancias donde Carmen había criticado públicamente a miembros del equipo por sugerir mejoras de proceso. Esperanza señaló una sección destacando el comportamiento de Carmen durante la transición de fusión. Había sido atrapada difundiendo rumores sobre mí a su equipo, alegando que estaba saboteando su posición por venganza personal. 3 testigos separados habían reportado que hacía comentarios no profesionales sobre el proceso de adquisición. El patrón documentado mostraba a alguien que no podía adaptarse al cambio y activamente minaba objetivos organizacionales cuando no estaba de acuerdo con ellos. Esperanza me miró a través del escritorio y dijo que los datos hacían un caso fuerte para eliminar la posición de Carmen completamente. Su rol se solapaba significativamente con estructuras de gestión de la empresa farmacéutica existentes. Su historial de rendimiento mostraba resistencia consistente al tipo de mejoras operacionales que la fusión estaba diseñada para implementar. Su conducta reciente durante la transición había creado problemas de moral del equipo que solo empeorarían si permanecía en un rol gerencial. Miré fijamente los papeles extendidos por mi escritorio. Esto era todo. El caso de negocio era sólido. La posición de Carmen era redundante. Su rendimiento era inferior. Su comportamiento era no profesional. Cualquier ejecutivo razonable la recomendaría para indemnización. Pero sabía lo que dirían las personas. Dirían que usé mi poder corporativo para destruir la carrera de mi madrastra porque fue dura conmigo creciendo. Dirían que esto era venganza vestida de lenguaje de negocios. Dirían que no podía separar sentimientos personales de juicio profesional. Le pedí a Esperanza unos días para revisar todo completamente. Estuvo de acuerdo y recogió los documentos, dejando copias para que estudiara. Después de que se fue, me senté ahí mirando la carpeta. Parte de mí se sintió reivindicada viendo los fracasos de Carmen documentados en blanco y negro. Todos esos años me había llamado incompetente y perezosa. Ella había sido la que tenía bajo rendimiento. Todas esas lecciones sobre mi falta de impulso, mientras bloqueaba activamente mejoras que podrían haber ayudado a su empresa. Pero otra parte de mí se sintió enferma.
Tenía el poder de terminar la carrera de Carmen. Una recomendación mía, y estaría fuera. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Podría vivir conmigo misma si lo hacía? ¿Sería mejor que ella si usaba mi posición para lastimarla de la manera que ella me había lastimado? Pasé los siguientes 2 días durmiendo apenas. Seguía abriendo el archivo de personal de Carmen y tratando de leerlo objetivamente. Si fuera cualquier otra persona, ¿qué recomendaría? Si no conociera a Carmen, no tuviera 10 años de historia con ella, ¿cuál sería la decisión de negocio correcta? La respuesta era obvia. Su posición era redundante con la gestión existente. Su rendimiento era consistentemente por debajo del promedio. Su resistencia al cambio contradicía directamente los objetivos centrales de la fusión. Su comportamiento no profesional reciente había dañado la moral del equipo. Cualquier otro empleado con este registro sería recomendado para indemnización sin vacilación. Pero este no era cualquier otro empleado. Esta era Carmen, la mujer que había hecho mi vida un infierno durante una década. La mujer que me había llamado parásita y sanguijuela. La mujer que me había cobrado por regalos de cumpleaños y me había desalojado de mi propia casa. Si recomendaba su terminación, ¿estaba siendo objetiva o vengativa? El jueves por la tarde, mi teléfono sonó. El nombre de papá apareció en la pantalla. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Comenzó a gritar antes de que pudiera decir hola. Dijo que estaba destruyendo deliberadamente la carrera de Carmen por despecho. Dijo que estaba usando mi posición corporativa para castigarla por ser una madrastra estricta. Dijo que esto era cruel y vengativo y que me había criado mejor que esto. Lo dejé terminar su diatriba antes de hablar. Le pregunté dónde había estado esta energía protectora durante los 10 años que Carmen estuvo destruyendo mi autoestima. Le pregunté por qué los sentimientos de Carmen importaban más que la década de daño que me había hecho. Le pregunté si recordaba estar silencioso mientras me llamaba parásita en cenas familiares. Papá trató de interrumpir, pero seguía hablando. Dije que Carmen no había sido una madrastra estricta. Había sido abusiva. Me había demolido sistemáticamente para hacerse sentir importante. Me había quitado más de 30.000 euros cuando apenas estaba sobreviviendo. Había hecho gráficos mostrando cuánto les costaba en papel higiénico. Me había desalojado y hecho una fiesta para celebrar deshacerse de mí. ¿Dónde estaba su ira entonces? ¿Por qué no había protegido a su propio hijo de su crueldad? La voz de papá cambió. Dijo que estaba exagerando. Carmen solo había estado tratando de enseñarme responsabilidad. Quería que fuera independiente y autosuficiente. Sus métodos podrían haber sido duros, pero sus intenciones eran buenas. Me había estado preparando para el mundo real. Sentí algo agrietarse dentro de mí. Le dije a papá que necesitábamos tener una conversación real sobre su comportamiento facilitador. Cada vez que se había quedado silencioso mientras Carmen me llamaba parásita, había elegido su crueldad sobre su propio hijo. Cada vez que había dejado que me cobrara por regalos de cumpleaños, había respaldado su abuso. Cada vez que me había visto humillar en cenas familiares sin decir una palabra, había sido igualmente responsable por el daño que ella. Su silencio no había sido neutral, había sido una elección. Había elegido la comodidad de Carmen sobre mi bienestar durante 10 años sólidos. Papá trató de defenderse. Dijo que había pensado que el amor duro de Carmen me motivaría a ser independiente. Dijo que no se había dado cuenta de cuánto me estaba lastimando. Dijo que si hubiera sabido que estaba tan mal, habría dicho algo. Me reí. No fue una risa agradable. Le dije que era una excusa conveniente para una década de cobardía. Había visto exactamente lo que Carmen estaba haciendo. Había estado ahí cuando me hizo escribir solicitudes formales para útiles escolares. La había visto crear gráficos mostrando cuánto les costaba. La había escuchado llamarme parásita en reuniones familiares. No había estado ciego. Había sido cómplice. Su facilitamiento pasivo había sido tan dañino como el acto de abuso de Carmen porque me había enseñado que nadie se levantaría por mí, ni siquiera mi propio padre. La conversación terminó con papá colgándome. Me senté ahí sosteniendo mi teléfono, temblando. Esa noche, no podía concentrarme en nada. Seguía reproduciendo la conversación con papá, seguía viendo el archivo de personal de Carmen extendido por mi escritorio, seguía pensando en qué tipo de persona quería ser. El viernes por la mañana, llamé para reportarme enferma, y pasé el día en casa. Hice café y me senté en mi sofá con el archivo de Carmen. Me forcé a leer cada página sin pensar en nuestra historia. Solo los hechos, solo los datos de rendimiento, solo el caso de negocio. La evidencia era abrumadora. La posición de Carmen era genuinamente redundante. Su rendimiento era legítimamente inferior. Su resistencia al cambio era documentablemente dañina para los objetivos de la empresa. Su comportamiento reciente era profesionalmente inaceptable, independientemente de relaciones personales. Si fuera cualquier otra persona, la recomendación sería obvia. Pero no era cualquier otra persona. Era Carmen. Y tenía que decidir qué tipo de persona iba a ser en esta situación. ¿Iba a dejarla mantener un trabajo en el que era mala solo para probar que no era vengativa? ¿O iba a tomar la decisión de negocio correcta, aunque pareciera venganza? El sábado por la tarde, Miguel apareció en mi apartamento con comida para llevar. Dijo que había sonado rara por teléfono y quería verificar cómo estaba. Comimos comida china en mi sofá, mientras le conté todo sobre la evaluación de Carmen y mi conversación con papá. Miguel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, estuvo silencioso por un minuto. Entonces dijo algo que se me quedó. Dijo que dejar que Carmen mantuviera un trabajo en el que era mala, solo para probar que no era vengativa, sería su propia forma de disfunción. Dijo que hacerla responsable por fallas profesionales legítimas no era lo mismo que venganza. Me recordó que solía venir a su apartamento durante los descansos universitarios, solo para escapar de la crítica constante de Carmen. Me había visto luchar bajo su abuso durante años. Ahora tenía documentación mostrando que había sido tan mala en su trabajo como había sido siendo madrastra. Tomar la decisión de negocio correcta basada en evidencia sólida no era venganza.
Era responsabilidad. Carmen había pasado 10 años evitando responsabilidad por su comportamiento. Tal vez era hora de que enfrentara algunas consecuencias. El lunes por la mañana, programé una reunión con Patricia y Esperanza. Traje el archivo de personal completo de Carmen, más mi propia documentación, mostrando cómo había separado historia personal de evaluación profesional. Comencé la reunión reconociendo de frente que Carmen era mi madrastra y teníamos una historia difícil. Expliqué que había pasado días revisando su archivo objetivamente, tratando de tomar una decisión con la que pudiera vivir independientemente de nuestra relación. Entonces, presenté el caso de negocio. La posición de Carmen era redundante con estructuras de gestión farmacéutica existentes. Sus métricas de rendimiento eran consistentemente por debajo del promedio. Su resistencia a mejoras operacionales contradicía directamente los objetivos de fusión. Su conducta no profesional reciente había creado problemas de moral del equipo. Recomendé eliminar su posición y ofrecer un paquete de indemnización estándar. Esperanza revisó mi documentación cuidadosamente. Hizo varias preguntas sobre problemas de rendimiento específicos y el análisis de redundancia. Examinó las quejas de los miembros del equipo de Carmen y las notas sobre su comportamiento durante la transición. Después de 20 minutos, miró hacia arriba y dijo que el caso para eliminar la posición de Carmen era sólido. La evidencia era clara. La justificación de negocio era sólida. Mi documentación mostraba que había hecho todo esfuerzo para evaluarla objetivamente, a pesar de nuestra relación personal. Esperanza dijo que manejaría la conversación de terminación ella misma para evitar cualquier apariencia de que estuviera personalmente involucrada en la decisión. La reunión ocurriría el miércoles por la mañana. Carmen recibiría 3 meses de indemnización más servicios de recolocación para ayudarla a encontrar una nueva posición. Salí de esa reunión sintiéndome vacía. Había tomado la decisión. Carmen estaba acabada. El miércoles por la mañana llegué al trabajo temprano y traté de enfocarme en otros proyectos. Sabía que Esperanza se estaba reuniendo con Carmen a las 10:00. Seguía revisando mi teléfono aunque sabía que nadie me actualizaría durante la reunión. Alrededor de las 11:00, mi correo sonó. Nuevo mensaje de Carmen. Mi estómago se hundió. Casi lo borré sin leer, pero algo me hizo abrirlo. El correo era diferente de sus intentos previos de manipulación. Sin demandas, sin narrativa de víctima, sin amenazas sobre consecuencias familiares, solo honestidad. Carmen escribió que me había tratado terriblemente porque se había sentido amenazada por mi educación y potencial. Había sido una gerente de oficina con diploma de preparatoria viéndome ir a la universidad y construir una carrera real. Se había sentido pequeña e inútil junto a mis posibilidades. Entonces, había tratado de derribarme para hacerse sentir más importante. Me había llamado parásita porque estaba aterrada de ser vista como inútil ella misma. Me cobraba dinero y creaba gráficos, y me daba lecciones sobre autosuficiencia, porque le daba un sentido de poder que no tenía en ningún otro lugar en su vida. Había pasado 10 años proyectando sus propias inseguridades en mí, haciéndome cargar el peso de sus miedos sobre su propia inadecuación. Carmen escribió que verme tener éxito a pesar de sus intentos de socavarme la había forzado a confrontar qué tan cruel había sido. Dijo que sabía que este correo no cambiaría nada sobre su situación laboral. Entendía que el caso de negocio para eliminar su posición era legítimo, pero quería que supiera que finalmente entendía lo que me había hecho y cuánto daño había causado. Dijo que lo sentía. Leí el correo 3 veces. Parte de mí se sintió reivindicada. Carmen finalmente admitiendo que había estado mal, reconociendo el abuso, tomando responsabilidad por el daño, pero otra parte de mí solo se sintió triste. Entender por qué alguien te abusó no borra lo que hicieron. Saber que Carmen había sido impulsada por inseguridad no me devolvía los 10 años que había robado. Sus disculpas no deshicieron los 30.000 euros que había tomado, o la humillación constante, o los gráficos en mi puerta mostrando cuánto les costaba en papel higiénico. Me senté ahí mirando la pantalla de mi computadora, tratando de averiguar qué sentir. Carmen finalmente me había dado el reconocimiento que había querido durante años, pero llegó demasiado tarde después de que ya había tomado la decisión que terminaría su carrera. ¿Era esto autoconciencia genuina o solo un último intento desesperado de salvar su trabajo? ¿Importaba siquiera? Cerré el correo y me senté mirando la pantalla por mucho tiempo. Las palabras seguían corriendo por mi cabeza. Carmen finalmente admitiendo que se había sentido pequeña e inútil junto a mi educación, que había tratado de derribarme porque verme ir a la universidad la hacía sentir inadecuada, que llamarme parásita realmente era sobre sus propios miedos de ser inútil. Escribí una respuesta al correo de Carmen. Lo mantuve corto y profesional. Le dije que apreciaba su honestidad sobre lo que había impulsado su comportamiento a lo largo de los años, que entender sus razones ayudaba a explicar las cosas, pero no borraba el daño. Escribí que las decisiones profesionales sobre la fusión tenían que basarse en necesidades de negocio, no relaciones personales, que esperaba que encontrara una posición que fuera más adecuada para sus habilidades, pero esta empresa ya no era el lugar correcto para ella. Lo leí 3 veces antes de enviarlo. Me aseguré de que no hubiera nada enojado o malo en las palabras, solo claro y directo. Esta era una decisión de negocio basada en problemas reales con su rendimiento. Nuestra historia personal no la estaba impulsando, aunque no podía pretender que esa historia no existiera. Presioné enviar y cerré mi correo. Lo que pasara después estaba fuera de mis manos ahora. El miércoles por la mañana llegó frío y gris. Llegué a la oficina temprano y traté de enfocarme en otros proyectos. Hojas de cálculo que necesitaban revisión. Correos que necesitaban respuestas. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Sabía que Esperanza se estaba reuniendo con Carmen a las 10 para entregar el paquete de indemnización. 3 meses de pago más, ayuda para encontrar un nuevo trabajo. Más de lo que muchas empresas ofrecerían.
Seguía revisando mi teléfono, aunque sabía que nadie me actualizaría durante la reunión. Alrededor de las 11, mi correo sonó. Mensaje de Esperanza con la línea de asunto, reunión Carmen completada. Lo abrí. Esperanza escribió que Carmen había tomado las noticias silenciosamente, sin drama, sin historia de víctima, sin amenazas sobre ir a la familia o hacer problemas. Había hecho algunas preguntas sobre los términos de indemnización y los servicios de recolocación, firmado la documentación, empacado su escritorio, salido del edificio sin causar escena. Esperanza dijo que parecía triste, pero también tal vez un poco aliviada, como si alguna parte de ella hubiera sabido que esto venía y hubiera hecho las paces con ello. Leí el mensaje 2 veces. No era como había esperado que fuera. Pensé que Carmen haría una gran producción de ello. Hacer la víctima. Tratar de conseguir que las personas estuvieran de su lado, pero aparentemente solo lo aceptó y siguió adelante. No sabía qué hacer con eso. Mi teléfono sonó 2 horas después. El nombre de papá en la pantalla. Casi no contesto, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Contesté. Papá comenzó a gritar antes de que pudiera siquiera decir «hola», acusándome de arruinar la carrera de Carmen, diciendo que había destruido su estabilidad financiera, que había usado mi posición para vengarme por razones personales. Su voz temblaba de ira. Lo dejé desahogarse antes de responder. Le dije con calma que la posición de Carmen había sido cortada debido a redundancia y problemas de rendimiento que existían mucho antes de que estuviera involucrada, que el paquete de indemnización que obtuvo era realmente mejor que lo que la mayoría de las empresas ofrecen, que esta era una decisión de negocio legítima basada en problemas reales con su trabajo. Papá dijo que era basura, que claramente la había atacado por nuestra historia, que estaba siendo cruel y aprovechándome de mi poder. Le pregunté si alguna vez había mirado las revisiones de rendimiento de Carmen, si sabía sobre las quejas de su equipo, si entendía que su departamento había estado sobre presupuesto durante 3 años, porque se negaba a actualizar sus sistemas. Se quedó callado por un segundo, entonces dijo que no importaba porque debería haber encontrado una manera de mantenerla, que la familia se supone que se protege mutuamente. Sentí algo romperse dentro de mí. Le dije a papá que si estaba preocupado por sus finanzas, tal vez debería saber que Carmen pasó 10 años tomando dinero de mí, que había calculado que me quitó más de 30.000 euros durante esos años, cuando apenas estaba sobreviviendo con pago de nivel inicial. Dinero que podría haber usado para pagar préstamos estudiantiles o ahorrar para mi futuro. Dinero que exigía mientras me llamaba parásita y sanguijuela. Papá trató de interrumpir, pero seguía hablando. Le conté sobre los 800 euros al mes de renta que me cobraba cuando tenía 22 años, los gráficos que haría mostrando cuánto les costaba en papel higiénico, la manera en que me hacía escribir solicitudes formales para útiles escolares, cada regalo de cumpleaños que tuve que pagar de vuelta, cada lección sobre ser inútil, cada vez que le dijo a las personas que estaba desempleada cuando trabajaba 50 horas a la semana. Lo expuse todo mientras papá se sentó silencioso en el otro extremo del teléfono. Le pregunté dónde había ido todo ese dinero ya que claramente no era necesario para gastos del hogar. Le dije que Carmen me había estado robando durante una década mientras me hacía sentir como basura por existir. La voz de papá regresó silenciosa y defensiva. Dijo que no sabía que Carmen había tomado tanto dinero, que pensó que solo me estaba enseñando responsabilidad. Me reí de eso. Le pregunté cómo cobrarle a tu hijastro por regalos de cumpleaños enseña responsabilidad, cómo humillar a alguien en cenas familiares enseña algo excepto crueldad. Le dije que había terminado de proteger sus sentimientos sobre los problemas de Carmen cuando nunca me protegió de su abuso, que si quería alguna relación conmigo en el futuro, necesitaba dejar de hacer excusas por lo que había hecho, que necesitaba reconocer que se había quedado parado y me había visto tratar como basura durante 10 años y nunca dijo una palabra, que su silencio había sido su propia elección y había dañado nuestra relación tal vez más allá de reparación. Le dije que no quería escuchar sobre los sentimientos de Carmen o su estrés financiero o qué tan difícil era esto para ellos, que habían hecho mi vida difícil durante una década y ahora podrían averiguar cómo lidiar con los resultados de sus elecciones. La línea se quedó silenciosa por mucho tiempo. Entonces papá dijo que necesitaba pensar sobre las cosas y colgó. Me senté ahí sosteniendo mi teléfono, sintiéndome temblorosa y enojada y triste todo al mismo tiempo. 2 semanas pasaron. El trabajo me mantuvo ocupada con otros proyectos. La fusión se completó suavemente. Apenas pensé en Carmen o papá, excepto tarde en la noche cuando no podía dormir. Entonces mi correo sonó con un nuevo mensaje de papá. Larga línea de asunto que decía, necesito decir algunas cosas. Casi lo borré sin leer, pero algo me hizo abrirlo. El correo de papá era diferente de cualquier cosa que me hubiera escrito antes. Dijo que había estado pensando en nuestra llamada telefónica cada día desde que pasó, que había realizado algunas verdades duras sobre sí mismo y sus elecciones. Escribió que había visto que el tratamiento de Carmen hacia mí estaba mal, pero se convenció de que no era su lugar intervenir porque era mi madrastra y no quería socavar su autoridad, que se había dicho a sí mismo que solo estaba siendo estricta cuando realmente sabía que estaba siendo cruel, que había priorizado mantener su matrimonio cómodo sobre proteger a su propio hijo. Admitió que había dejado que Carmen tomara dinero de mí que no necesitábamos porque era más fácil que confrontarla, que se había quedado callado en cenas familiares mientras me humillaba porque hablar habría causado conflicto que no quería manejar, que cada vez que se había quedado silencioso, había estado tomando una decisión que dañó nuestra relación. Papá escribió que entendía si no podía perdonarlo, que había comenzado a ir a terapia para trabajar porque había encontrado más fácil quedarse silencioso que confrontar el comportamiento de Carmen, que estaba tratando de entender sus propios patrones de evitar conflicto, incluso cuando personas que amaba estaban siendo lastimadas. Dijo que no esperaba que quisiera una relación con él ahora mismo,
que sabía que la confianza tomaba tiempo reconstruir y requería comportamiento cambiado consistente, no solo palabras, pero quería que supiera que finalmente veía lo que había hecho y cuánto daño había causado su silencio. Leí el correo de papá 3 veces. Esta era la cosa más cercana a responsabilidad real que había hecho, realmente nombrando sus elecciones en lugar de hacer excusas, reconociendo que había puesto su matrimonio por delante de su relación conmigo, admitiendo que su silencio había sido daño activo, no solo falla pasiva. Me quedé con eso por un rato. Parte de mí quería creer que esto era crecimiento real, que papá realmente estaba trabajando en sí mismo y entendiendo su rol en lo que pasó, pero otra parte de mí recordó 10 años de él parado mientras Carmen me derribaba. 10 años de él eligiendo comodidad sobre protegerme. Palabras en un correo eran un comienzo, pero no deshicieron una década de daño. Abrí una respuesta y comencé a escribir. Le dije a papá que apreciaba su honestidad y estaba contenta de que estuviera recibiendo ayuda, que reconocía qué tan difícil probablemente había sido mirar su propio comportamiento y tomar responsabilidad por ello. Pero también le dije que reconstruir confianza tomaría tiempo y comportamiento cambiado consistente, no solo un correo de disculpa, que necesitaba espacio para procesar todo antes de que pudiera pensar en qué tipo de relación podríamos tener en el futuro, que no podía simplemente olvidar 10 años porque hubiera tenido un momento de claridad. Escribí que si estaba serio sobre cambiar, necesitaba seguir haciendo el trabajo sin importar si estaba lista o no, para dejarlo regresar a mi vida, que esto tenía que ser sobre él convirtiéndose en una mejor persona, no sobre ganarse su camino de vuelta a una relación conmigo. Presioné enviar y cerré mi laptop. Lo que pasara después dependía de él. 3 semanas después, la fusión cerró oficialmente. El equipo de integración recibió un correo del CEO elogiando nuestro trabajo en la adquisición más suave que la empresa había completado en 5 años. Los ahorros de costos excedieron las proyecciones en 18%, y la retención de empleados de la empresa adquirida fue más alta que cualquier fusión previa. Patricia me reenvió el correo con una nota diciendo que quería hablar. La encontré en su oficina esa tarde y me hizo un gesto para cerrar la puerta. Me dijo que había estado observando cómo manejé la situación de Carmen de principio a fin, que me había visto mantener estándares profesionales incluso cuando podría haber hecho la vida de Carmen un infierno, que documenté todo, seguí procedimientos apropiados y tomé decisiones basadas en necesidades de negocio en lugar de venganza personal. Dijo que estaba orgullosa de cómo había navegado una situación imposible sin comprometer mi integridad o los intereses de la empresa. Le agradecí y admití que hubo momentos en que estuve tentada a abusar de mi posición. Asintió y dijo que el hecho de que hubiera resistido esa tentación mostró más carácter del que la mayoría de las personas tenían, que el camino fácil habría sido usar mi poder para castigar a Carmen, pero había elegido el camino más difícil de mantenerme ética, incluso cuando se habría sentido bien ser cruel. 2 días después del cierre de la fusión, recibí un correo de Antonio. Había estado silencioso durante todo el proceso, solo haciendo su trabajo y manteniéndose fuera del drama. Su correo me agradeció por los cambios que implementamos en su departamento. Dijo que la moral del equipo había mejorado tanto en solo las pocas semanas desde que Carmen se fue, que las personas realmente estaban emocionadas de venir al trabajo ahora, en lugar de temer otro día de su negatividad constante. Escribió que Carmen había pasado años derribando cada nueva idea, criticando empleados más jóvenes y creando una atmósfera donde las personas tenían miedo de sugerir mejoras. 3 personas habían estado planeando renunciar antes de la fusión, pero ahora todas habían decidido quedarse, porque el ambiente de trabajo se sentía saludable otra vez. Antonio dijo que había visto a Carmen tratarme como basura en eventos de la empresa a lo largo de los años cuando arrastraba a mi papá a las fiestas de oficina y pasaba todo el tiempo quejándose sobre su hijastra parásita. Nunca había dicho nada porque no era su lugar, pero siempre había pensado que era cruel. Estaba contento de verme tener éxito a pesar de sus intentos de derribarme. El sábado siguiente, mi prima Sofía me invitó a cenar a su casa. Dijo que era solo familia que realmente se preocupaba por mí, no los que se habían quedado parados mientras Carmen pasó una década haciéndome sentir inútil. Aparecí para encontrar a Sofía, su esposa, mi tía Raquel y mi tío Marcos. Habían preparado una comida agradable y abierto vino, y Sofía alzó su copa para brindar por mi éxito. Comimos y hablamos, y eventualmente la conversación se dirigió a Carmen. Tía Raquel admitió que había visto cómo Carmen me trató en reuniones familiares durante años. Los comentarios constantes sobre mi falta de ambición, las observaciones maliciosas sobre mí viviendo en casa, la manera en que me presentaba como su hijastra desempleada, incluso cuando trabajaba a tiempo completo. Raquel dijo que había querido decir algo, pero no sabía cómo intervenir sin causar drama familiar. Tío Marcos dijo lo mismo, que había visto a Carmen humillarme en cenas de días festivos y se sintió mal al respecto, pero se convenció de que no era su asunto. Sofía dijo que había sido más joven y no tenía la posición para confrontar el comportamiento de Carmen, pero había odiado cada evento familiar donde Carmen llegaba a realizar su narrativa sobre la hijastra perezosa que estaba forzada a apoyar. Hablamos sobre cómo la disfunción familiar prospera en que todos se queden silenciosos, cómo las personas no quieren hacer olas o causar conflicto, entonces dejan que el abuso pase justo enfrente de ellos, cómo el abusador cuenta con ese silencio para mantener su poder. Tía Raquel dijo que lamentaba no haber hablado, y le dije que entendía, que confrontar a Carmen habría significado arriesgar su relación con papá y causar conflicto familiar que nadie quería manejar. El fin de semana siguiente, Miguel me ayudó a mudarme a un apartamento más grande.
Finalmente podía permitirme un lugar decente ahora que no estaba enviando 800 euros al mes a Carmen. El nuevo apartamento tenía espacio real, una cocina verdadera, y ventanas que dejaban entrar luz natural. Miguel trajo cerveza, y pasamos el día desempacando cajas y organizando muebles. Miró alrededor de la sala y dijo que así, mi lugar podría haber lucido años atrás, si Carmen no me hubiera estado sangrando. Nos reímos sobre cuánto había cambiado en solo 6 meses. Cómo había pasado de vivir en un apartamento pequeño y enviar dinero a Carmen mientras me llamaba parásita, a tener un lugar agradable, y verla enfrentar consecuencias por su comportamiento. Miguel me recordó de las veces que me había estrellado en su lugar durante los descansos universitarios porque no podía soportar estar cerca de Carmen. Como trabajaba turnos dobles para evitar ir a casa, entonces aparecía en su apartamento exhausta porque al menos ahí no tenía que escuchar lecciones sobre ser una parásita. Dijo que estaba contento de que finalmente hubiera escapado de su control y construido una vida donde no tenía que justificar mi existencia a alguien que obtenía satisfacción de hacerme sentir pequeña. 3 meses después del cierre de la fusión, Patricia me llamó a su oficina. Dijo que el equipo ejecutivo había estado revisando mi rendimiento a través de múltiples adquisiciones. La fusión de suministros médicos había sido mi trato de más alto perfil, pero también había liderado integración en 2 adquisiciones más pequeñas simultáneamente. Las 3 habían llegado bajo presupuesto y adelantadas del cronograma. El consejo había aprobado una promoción a directora de adquisiciones, que vino con un aumento significativo, y mi propio equipo de analistas. Estaría supervisando toda actividad de adquisición futura para la división farmacéutica. Patricia dijo que me lo había ganado a través de trabajo consistente y excelente, y la situación de Carmen realmente había demostrado mi habilidad para manejar desafíos éticos complejos sin comprometer estándares profesionales. La promoción representaba todo lo que Carmen había dicho que nunca lograría. Había pasado 10 años diciéndome que me faltaba impulso, que nunca llegaría a nada, que debería aceptar trabajo más simple porque no estaba hecha para éxito real. Ahora era directora a los 29, gestionando adquisiciones corporativas mayores y liderando mi propio equipo. Unas semanas después, Sofía me envió mensaje con algunos chismes familiares. Carmen había encontrado un nuevo trabajo en una empresa de suministros médicos más pequeña. La posición tenía menos responsabilidad que su rol anterior y pagaba unos 20.000 euros menos por año. Aparentemente, el mercado de trabajo para gerentes de oficina con su experiencia no era genial, especialmente después de haber sido despedida durante una fusión. Papá había tomado trabajo de consultoría extra para compensar el ingreso reducido de Carmen. Habían tenido que recortar gastos y estaban hablando de reducir el tamaño de su casa. Sofía dijo que Carmen aún estaba haciendo la víctima a cualquiera que escuchara, alegando que había abusado de mi posición para destruir su carrera por despecho. Pero la mayoría de las personas ya no lo estaban comprando porque los detalles no apoyaban su narrativa. Sentí una pequeña sensación de justicia, sabiendo que estaban experimentando estrés financiero. No porque quisiera que sufrieran, sino porque era una pequeña dosis de lo que me habían hecho pasar durante años. Cada mes, había luchado para pagar renta mientras enviaba dinero a Carmen que no podía permitirme. Cada vez que tuve que elegir entre comestibles y pagos de préstamos estudiantiles, porque Carmen exigía su parte. Cada momento de estrés sobre llegar a fin de mes, mientras Carmen hacía fiestas para celebrar recuperar su casa del parásito. Durante los próximos meses, Patricia se volvió más que solo mi supervisora. Comenzó a mentorearme en navegar política corporativa y dinámicas de liderazgo senior. Tomaríamos café una vez a la semana y compartiría ideas sobre gestionar equipos, manejar ejecutivos difíciles y construir influencia a través de la organización. Me animó a buscar un MBA, diciendo que me posicionaría para roles de nivel WP dentro de 5 años. Una tarde, me contó sobre su propio trasfondo familiar, cómo había crecido con un padrastro abusivo que constantemente le decía que era estúpida y nunca tendría éxito, cómo había usado ese dolor como combustible para construir su carrera, probándose a sí misma que su crueldad no definía su valor o potencial. Dijo que el éxito realmente era la mejor respuesta a personas que trataron de hacerte sentir inútil, que vivir bien y lograr tus metas era más satisfactorio que cualquier venganza podría ser, que Carmen tendría que vivir sabiendo que había pasado 10 años derribando a alguien que tuvo éxito a pesar de sus mejores esfuerzos para romperme. 6 meses después de la fusión, papá me envió un mensaje preguntando si podíamos encontrarnos para café. Estuve de acuerdo cautelosamente, curiosa sobre lo que quería decir después de meses de contacto mínimo. Nos encontramos en un café cerca de mi oficina, y papá apareció viéndose más viejo de lo que recordaba. Ordenó café, y entonces sacó un sobre. Dentro había un cheque por 30.000 euros. Dijo que había calculado cuánto Carmen me había quitado a lo largo de los años en renta, contribuciones de gastos y varias tarifas que había inventado. Quería pagarlo de vuelta, aunque sabía que el dinero no podía arreglar el daño emocional. Miré fijamente el cheque, sin saber cómo responder. Papá dijo que había estado pensando mucho desde nuestra última conversación, que se había dado cuenta de cuánto estrés financiero Carmen me había puesto durante años, cuando apenas estaba sobreviviendo, que verla tomar dinero que no necesitábamos mientras luchaba con préstamos estudiantiles y pago de nivel inicial había estado mal, y su silencio lo había hecho cómplice en ese robo. Tomé el cheque y le dije a papá que apreciaba el gesto, pero también dije que enmiendas reales significaban reconocer el alcance completo de lo que pasó, no minimizar el comportamiento de Carmen como amor duro o crianza estricta, no hacer excusas sobre los valores de su generación o sus inseguridades, realmente ver el abuso por lo que era y tomar responsabilidad por permitirlo. Papá asintió y dijo que entendía que había estado leyendo libros sobre comportamiento facilitador y disfunción familiar.
que estaba tratando de entender su rol en lo que experimenté y por qué había encontrado más fácil quedarse silencioso que confrontar la crueldad de Carmen. Admitió que había priorizado mantener su matrimonio cómodo sobre proteger a su propio hijo, que cada vez que se había quedado silencioso mientras Carmen me humillaba, había estado tomando una elección activa que dañó nuestra relación. Dijo que no podía deshacer 10 años de daño, pero quería que supiera que finalmente veía lo que había hecho. Papá y yo hablamos por más de una hora sobre cómo una relación entre nosotros podría verse en el futuro. Le dije que necesitaba un límite claro donde Carmen no fuera parte de ello, que no tenía interés en reconciliarme con ella, o pretender que el abuso no pasó por el bien de la armonía familiar. Papá estuvo de acuerdo sin tratar de defenderla o presionar por alguna reunión futura. Dijo que respetaba que necesitaba protegerme de alguien que había pasado una década tratando de destruir mi sentido de valor, que no me pediría tener contacto con Carmen o asistir a eventos familiares donde estaría presente, que si quería alguna relación conmigo, tendría que ser separada de su matrimonio. Le dije que pensaría en cómo podría verse eso, pero necesitaba que entendiera que esto no era algo que sanaría rápidamente, que la confianza tomaba tiempo reconstruir y requería comportamiento cambiado consistente, no solo una conversación y un cheque. Comencé a ver a Jordán unos 8 meses después de que papá y yo empezáramos a reconstruir nuestra relación. Nos conocimos en un mixer de la industria farmacéutica, donde Jordán representaba una startup de biotecnología trabajando en sistemas de entrega de medicamentos. Comenzamos a hablar en el bar y terminamos pasando 3 horas comparando notas sobre situaciones familiares difíciles. Los padres de Jordán habían pasado años diciéndole que nunca tendría éxito sin seguir el plan de negocio familiar. Entonces actuaron sorprendidos cuando Jordán realmente lo logró en un campo completamente diferente. Nos conectamos por saber cómo se sentía probar mal a las personas que se suponía que creyeran en ti desde el principio. Nuestras primeras citas se sintieron diferentes de cualquier relación que había tenido antes, porque ambos entendíamos lo que significaba construirte después de que alguien pasó años tratando de derribarte. Jordán no necesitaba que le explicara por qué mantenía mis logros profesionales silenciosos alrededor de ciertas personas, o por qué tenía problemas aceptando ayuda, incluso cuando la necesitaba. Ambos habíamos aprendido a ser hiperindependientes, porque depender de familia había significado abrirte a crítica y control. Jordán entendía por qué aún me sentía incómoda gastando dinero en cualquier cosa que Carmen habría llamado frívola, aunque podía permitírmelo ahora. Íbamos a cenar, y Jordán gentilmente me confrontaba cuando empezaba a justificar mi orden, como si aún estuviera escribiendo reportes de gastos para la aprobación de Carmen. Se sentía saludable de una manera que mis relaciones previas nunca habían hecho, porque ambos estábamos trabajando en desaprender los mismos patrones tóxicos, en lugar de una persona tratando de arreglar a la otra. Un año después de la fusión, fui invitada a hablar en un panel sobre adquisiciones exitosas en una conferencia de industria en Barcelona. Los organizadores querían que discutiera la integración de la empresa de suministros médicos porque había llegado bajo presupuesto y adelantada del cronograma. Pasé semanas preparando mi presentación, enfocándome en procesos de evaluación objetiva y cómo habíamos logrado retener el 80% de la fuerza laboral a pesar de reestructuración significativa. Durante el panel real, hablé sobre la importancia de no dejar que relaciones personales nublaran juicio profesional y qué tan fácil habría sido dejar que la venganza impulsara decisiones en lugar de necesidades de negocio legítimas. Mencioné que uno de los desafíos más grandes en cualquier adquisición es separar reacciones emocionales de evaluación factual, especialmente cuando tienes historia con las personas involucradas. El moderador preguntó si alguna vez había enfrentado una situación donde sentimientos personales amenazaron comprometer objetividad profesional. Y expliqué cuidadosamente que mantener estándares éticos significa tomar decisiones que puedes defender con datos independientemente de cómo te sientes sobre las personas afectadas. Después del panel, varios asistentes se me acercaron con sus propias historias sobre navegar situaciones profesionales involucrando relaciones personales difíciles, y me di cuenta de qué tan común esta lucha realmente era. Sofía me llamó unas semanas después de la conferencia para ponerse al día, y mencionó que Carmen aún se quejaba a cualquiera que escuchara sobre cómo había arruinado su vida. Aparentemente, Carmen había dicho a múltiples miembros de la familia que había saboteado su carrera por despecho, convenientemente dejando fuera la década de abuso o sus propios problemas de rendimiento que precedieron mi participación. Sofía dijo que Carmen estaba haciendo la víctima en cada reunión familiar, actuando como si hubiera sido esta maravillosa madrastra que fue traicionada por una hijastra desagradecida. Se negaba a reconocer cualquier rol en lo que pasó, aún insistiendo que solo había estado tratando de enseñarme responsabilidad, y yo lo había tomado personalmente porque mi generación no podía manejar amor duro. Sofía dijo que era frustrante ver porque Carmen genuinamente parecía creer su propia versión de los eventos, como si hubiera reescrito la historia en su cabeza para evitar confrontar lo que realmente había hecho. Me di cuenta de que algunas personas nunca desarrollan la autoconciencia para tomar responsabilidad real, y había hecho las paces con el hecho de que Carmen probablemente nunca entendería genuinamente el daño que causó. Pasaría el resto de su vida diciéndose a sí misma que era la víctima en esta historia, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso, porque no puedes forzar a alguien a ver lo que están determinados a ignorar. Estoy genuinamente feliz ahora con mi carrera, mi relación con Jordán, y la vida que he construido a pesar de la campaña de una década de Carmen para hacerme sentir inútil. Mi equipo acaba de cerrar otra adquisición mayor, y estoy siendo considerada para vicepresidenta de Desarrollo Corporativo. Jordán y yo nos mudamos juntos el mes pasado, y estamos hablando sobre comprometernos el próximo año.
Papá y yo tomamos café cada pocas semanas, y realmente está haciendo un esfuerzo para entender su rol en lo que pasó, en lugar de solo hacer excusas. La mejor venganza resultó no ser venganza en absoluto, sino simplemente tener éxito en mis propios términos y negarme a dejar que la toxicidad de Carmen definiera mi valor o mis elecciones. No gasto energía pensando en lo que Carmen está haciendo, o si alguna vez se disculpará, porque ese no es donde mi enfoque necesita estar. Construí una buena vida trabajando duro y negándome a creer las cosas que Carmen dijo sobre mí.